Saludos mis hermanos, mis queridos hermanos preciosos y preciosas. Nos damos cita en esta oportunidad, como siempre, a través de Vida TV y de el ministerio que Dios me ha honrado con estar al frente, que es Proyecto Real, la voz de la comunidad cristiana Plenitud. Me siento honrado nuevamente de poder compartir con ustedes las cosas que nos convienen. Utilizamos esta dinámica de las plataformas digitales para poder compartir asuntos de una manera tan especial. Y digo especial porque el especial aquí se llama Dios. Pero también intento de una manera muy precisa compartir ideas con un lenguaje coloquial básicamente, de tal manera que podamos ser bendecidos. Sí, esta es la idea. La vez anterior estuvimos hablando acerca de el agua en la Biblia. La Biblia está llena de simbolismo, de figuras literarias, de figuras retóricas, donde hay eufemismos, donde hay la prosopopeya, donde está otras figuras retóricas, como el símil, la sinécdoque. En fin, hay una cantidad enorme, más de ciento y tantas figuras retóricas hay en nuestra lengua castellana. Y que la Biblia, al ser traducida, está repleta de ello. Nosotros, con la intención de poder colaborar y hacer que muchos seamos edificados en los caminos del Señor, pues tenemos esta conversación. La vez anterior, como les decía, estuvimos hablando acerca de el agua en la Biblia y hablaba acerca de que el agua se nos presenta como representando al Espíritu Santo, representando la palabra, representando el aislamiento, representando la forma en la que nosotros somos lavados, que somos limpiados. Es un punto referencial el agua. ¿Recuerdan cuando hablamos de todas estas cosas? Pero cuando hablamos de la relación que existe entre el agua como símbolo del Espíritu Santo y de la palabra, esa relación trae consigo inevitablemente que surja una palabra que en la Biblia se denomina bautismo, que no es más que etimológicamente se está hablando es de sumergimiento, sumergir. La vez anterior estuvimos tocando gradualmente lo relacionado pues con el plan que Dios tiene, el plan que Dios tiene de que nosotros seamos sumergidos por el Espíritu Santo de Dios en este nuevo pacto, en esta dispensación de la gracia, de que seamos sumergidos por el Espíritu Santo en las verdades del Padre, en las verdades del Hijo y en las del mismo Espíritu Santo. Esto está contemplado y recogido en la intencionalidad de la gran comisión cuando Dios nos dice, la persona del Señor Jesucristo dice a los discípulos, id y predicad el evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. De manera pues que el ser bautizado es ser sumergido en las verdades y en los principios eternos de Dios. A la luz de las Escrituras, nos encontramos con que ese mover del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, con ese ministrar del Espíritu Santo de Dios, es propio de esta dispensación. Es propio de lo que se denomina también el tiempo de los gentiles y la plenitud de los gentiles. La plenitud de los gentiles comienza, vamos a decir que desde Pentecostés hasta cuando el Señor Jesucristo venga y levante en un rapto a la iglesia. Esa es la plenitud de los gentiles. Esto lo está relacionado en las Escrituras y lo recoge Pablo cuando
lo suelta en Romanos 11:25, que habla de la plenitud de los gentiles. El Señor Jesucristo recoge Lucas en el capítulo 21, versículo 24, habla de el tiempo de los gentiles que comienza con Nabucodonosor por allá en el 607 aproximadamente, hasta el tiempo en que el Señor Jesucristo venga por segunda vez a establecer su reino milenial en esta tierra. Durante ese tiempo, ahora entendemos nosotros, de acuerdo a las escrituras, que que Jesucristo era un misterio, el misterio de Dios. Y que el misterio de Jesucristo es la iglesia. Y que en la iglesia está ese mover del Espíritu Santo de Dios, el Señor activo en la iglesia, moviéndose, ministrando a través de la palabra, en donde Él despliega, el Espíritu Santo de Dios despliega todo un plan, todo un programa para que la iglesia definitivamente se convierta en la expresión corpórea de Cristo en la tierra y podamos, mediante el Evangelio, mediante el contenido del Evangelio y de la metodología del Evangelio, comenzar a establecer el reino de Dios en esta tierra. Es por eso es que cuando hablamos de tener el Espíritu Santo de Dios es una cosa, ser llenos del Espíritu Santo de Dios es otra cosa. Y como tercero tenemos el misterio evangelizador del Espíritu Santo. Esto es sumamente importante, es separarlo en la medida de nuestras posibilidades, aunque un poco complejo, pero hacemos el intento. ¿Por qué? Porque esto es lo que Dios ha puesto como carga en nuestros corazones, para que no tengamos un arroz con mango doctrinal, sino que podamos entender lo que el Señor quiere con nosotros y cómo es que el Espíritu Santo de Dios, la tercera persona de la deidad, hoy siempre ha estado activo, pero hoy más que nunca en un ministerio en el que Él tiene el señorío, el dominio, el control de eso que se llama iglesia, que tiene un propósito, que tiene un objetivo en el programa y en el plan de Dios. Cuando hablamos de la influencia del Espíritu Santo para los efectos de la necesidad de tenerlo a Él en nuestras vidas, bueno, esa es una promesa de Dios para el ser humano. Aquel que oye la palabra de Dios, el evangelio del reino, y cree en el Señor Jesucristo, es sellado con el Espíritu Santo de Dios automáticamente. Y por tanto, ya es salvo. Claro, se necesita dar un salto cualitativo para que dejemos de ser creyentes carnales y vayamos en el proceso del disfrutar, del participar del proceso salvífico hasta alcanzar la parte que corresponde a esa salvación que se llama santificación. Entonces, número uno, tenemos que hacer diferencia entre la necesidad de tener el Espíritu, ser llenos del Espíritu y participar del ministerio bautizador del Espíritu Santo. Son tres cosas. La primera está bien clara. Necesitamos tener el Espíritu Santo, la tercera persona de la deidad, amalgamada con nuestro espíritu. Tenerlo a Él es garantía de salvación. Ahora viene el proceso. La segunda parte es ser llenos del Espíritu Santo. Voy a compartir con ustedes como base escritural en este sencillo comentario acerca de lo que Pablo expresa en su carta a los Efesios, una carta por demás preciosa, profunda,
que esta carta es doctrina pura. En días pasados yo compartí con ustedes que en los primeros 17, 18 años, la doctrina que manejaba la iglesia primitiva era aquella palabra que iban soltando sus líderes, especialmente los apóstoles del Cordero, que iban soltando verdades y principios eternos por guianza del Espíritu Santo de Dios. Pero ya cuando habían transcurrido unos 18 años, vale decir, como en el año 48, 49, 50 en adelante, comienzan a los escritos de estos apóstoles, de estos evangelistas, comienzan a enviar cartas en las que estaban saturadas de la doctrina. ¿Cuál doctrina? La del nuevo pacto, la del señorío del Espíritu Santo, la del señorío del Señor Jesucristo, la del plan de salvación. Todo lo que corresponde a la dinámica, a la vida de la iglesia, estaban contenidos en todas esas cartas que se escribieron a lo largo desde el año 48 más o menos hasta el 96, 97 de nuestra era, del primer siglo. Todas esas cartas contentivas de doctrina. Y estas son las que necesitamos estudiar. Para eso están los teólogos, para eso están esos eruditos bíblicos que logran armonizar el Antiguo Testamento con las escrituras de ese tiempo, del primer siglo, para que podamos tener una visión más clara acerca de nuestro comportamiento, de cómo debemos desenvolvernos en nuestro tiempo, de tal manera que nos convirtamos en instrumentos valiosos en las manos del Señor. En esta carta de Pablo a los Efesios, en el capítulo 5 y en el verso 18, él dice de la siguiente manera, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Estamos tratando de separar la idea de que una cosa es tener el Espíritu y otra cosa es ser llenos del Espíritu. Cuando Pablo está hablando de que debemos desear ser llenos del Espíritu, él lo contrasta con una costumbre que hasta hoy se hace vida en muchas personas. En el embriagarse con vino o bueno, con whisky, con ron, con cualquier tipo de licor. Aprovechó el momento como para echar mano de lo que inclusive el rey Salomón escribiera al respecto. Y para eso voy a trasladar aquí a Proverbios en el capítulo número 23, donde dice, ¿para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente. Mas al fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar o como el que está en la punta de un mastelero. Y dirás, me hirieron, mas no me dolió. Me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. Así es el efecto que produce el licor en muchas personas. Yo diría que en todas las personas. Unas se controlan, otras no se pueden controlar. En todo caso, cuando estamos hablando de la llenura del Espíritu Santo, estoy aprovechando que Pablo hace ese contraste para tratar de decirnos
no los efectos específicos del alcohol sobre la mente humana, sobre el cerebro, sobre la vida, sobre los pensamientos del que está bajo los efectos del alcohol. No, no, él está utilizando un contraste. Yo utilicé el hecho de que detalla un poco más acerca de que cómo es que el rey Salomón analizaba el asunto de los efectos que causaba el alcohol, ¿verdad? Sobre las personas que se daban mucho al vino. Usted no es ninguno de esos de que se da mucho al vino, pero lo estoy diciendo por si acaso, porque hay muchas personas que hoy están atadas, porque a través de los medios de comunicación, aún a través de las redes sociales, las costumbres, la cultura, el licor juega papel fundamental. Sí, para las relaciones, para mantenerse alegre, para mantenerse vivo. Bueno, pero yo aprovecho lo que el Señor dice a través de la carta a los Efesios para explicar acerca de la llenura del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es un líquido, es una persona. Y cuando Él entra a nuestras vidas, entra completo, no entra en partes. Cuando está hablando aquí Pablo de que debemos ser llenos de el Espíritu Santo, y al contrastarlo con el estado que puede estar pasando una persona afectada por los efectos de una borrachera, tiene que ver con la palabra control, dominio propio. Las personas que están bajo los efectos del alcohol generalmente no tienen dominio propio. Comienzan a hablar cosas como las que describe el rey Salomón, allá en Proverbios 23. Las personas no tienen control. Cuando algo se apodera de nuestra mente, de nuestros pensamientos, porque le damos cabida, entonces Él toma control de nosotros. Y no solamente el licor, la ira, ¿sí? La contienda, el miedo y muchas cosas toman el control de nuestras vidas cuando nos invaden. Nosotros, dice Pablo, que debemos ser llenos del Espíritu. Sed llenos del Espíritu. Ahora, esta es una voz del verbo que habla de lo imperativo y que a la vez nos habla de un asunto que tiene que ver con una decisión. Es un asunto de decisión, del libre albedrío. El Espíritu Santo no nos llena porque Él quiere. Él ya habita amalgamado en nuestro espíritu como la persona por completo en nuestra vida. Lo que nosotros necesitamos entender es que nosotros no tomamos partes del espíritu, tomamos más del espíritu. Señor, llénanos más del espíritu. Inclusive he escuchado canciones que tienen un error doctrinal desde esta perspectiva. No, es el Espíritu Santo de Dios quien toma de nosotros. Pero ¿qué es lo que va a tomar de nosotros? Nuestro control. Él quiere tener el control de nuestras vidas. Pero eso se lo vamos cediendo nosotros. Ese ceder nuestra voluntad, nuestros pensamientos a Dios es lo que tiene que ver con el proceso de la santificación en la salvación. De manera que la santificación expresa cuánto de la llenura del Espíritu Santo de Dios tenemos. O más bien, la llenura del Espíritu Santo de Dios tiene que ver con la intensidad o con el grado de santificación que nosotros experimentamos en nuestra relación con Dios. Así pues, nosotros debemos considerar de aquí en adelante que no le pidamos a Dios que nos llene como si fuera un líquido. Cedámonos a Él, que Él tome control de nuestras vidas, que no sea la ira,
que no sea la contienda, que no sean los miedos, que no sea el licor. Nada, nada tiene que tomar el control de nuestras vidas sino el Espíritu Santo de Dios. En la medida en que somos llenos del Espíritu Santo de Dios, es más probable que pasemos entonces a esa otra tercera parte de las que les hablé, que tiene que ver con el ministerio eh, bautizador del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, en cuanto al ministerio bautizador se refiere de sumergirnos, ahí es donde nosotros entramos en lo que se denominan los ministerios. Tiene que ver con los dones ministeriales, con los dones espirituales, inclusive con esa parte del hablar en lengua. La escuela carismática ha querido como que separar un tiempo en el que posiblemente el Espíritu Santo de Dios nos llena y comenzamos a hablar en lengua. Eso no es verdad. Eso es parte de una verdad. Cuando lo enfocamos así, es necesario tener el Espíritu, ser llenos del Espíritu en nuestra disposición de dejar que Él nos controle, que Él tome dominio, que nos afecte. Pero en cuanto al ser bautizado y participar de los dones ministeriales, de los dones espirituales, eso es potestativo del Espíritu Santo de Dios, como aparece en Primera de Corintios en el capítulo 12, versículo 16, algo así. Porque él lo reparte como quiere y a quien quiere. Porque es el Espíritu Santo de Dios quien conoce nuestros corazones en toda circunstancia, toda situación, de manera que Él se mueve de una manera muy sabia. Queremos participar del ministerio bautizador del Espíritu Santo, que es para este tiempo, que es para la iglesia. Entonces comencemos. Número uno, a usted, mi querido amigo, debe tener el Espíritu Santo. Una vez que tenga el Espíritu Santo, debemos dar un salto cualitativo en cuanto a que dejemos que el Espíritu Santo de Dios tome control de nuestras vidas. Eso se refiere a la llenura del Espíritu Santo. Para que entonces entremos en esta parte tan importante que tiene que ver con el ministerio bautizador del Espíritu Santo, donde Él es quien nos sumerge en las verdades del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay una porción que lo aclara mucho, y esto como que para romper cuando le hice el comentario de que la escuela carismática trata de separar de una manera inadecuada esto del bautismo del Espíritu Santo, refiriéndose única y exclusivamente, o la llenura del Espíritu Santo refiriéndose única y exclusivamente pues, cuando comenzamos a hablar en lengua. En Efesios, en el capítulo 1, verso 13, dice así: en él, cuando está hablando aquí, en esta primera parte, Pablo, enseñando, doctrinando, obviamente doctrinándonos a nosotros también, porque hoy estamos leyendo esa maravillosa carta a los Efesios. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, o con el Espíritu Santo prometido. Yo no sé hablar griego, pero como ministro de la palabra, tengo la responsabilidad de indagar y de hacerme uno en línea con lo que el Señor Jesucristo dijo. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Cuando el Señor dijo que tocáramos porque se iba a abrir, que llamáramos, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es una promesa de Dios.
Cuando dice la palabra del Señor que nosotros tenemos la mente de Cristo, no es que nosotros sepamos todo lo de Dios, sino que todos tenemos acceso al conocimiento, que todos tenemos acceso a las verdades y a los principios que ha enseñado Dios y que enseña Dios. Todos tenemos acceso. Ahora, con más responsabilidad, si yo estoy apercibido del llamamiento que Dios me ha hecho, como pastor, como maestro, como un ministro de la palabra del Señor, bueno, yo tengo que indagar, tengo que buscar. Y sin pretender decirle a usted que yo sé hablar griego, porque no lo sé, pero investigo. Y aquí me consigo en este primer versículo, en el capítulo 1, versículo 13, quiero decir, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y esto es para enfatizar de que aquí hay tres aoristos. Permíteme decirle qué son aoristos. Yo lo tengo anotado por aquí porque hay que investigar, hermano. Aoristo es un tiempo verbal de lenguas indoeuropeas antiguas, especialmente de la lengua griega, que expresa una acción pasada sin hacer referencia a su duración ni a su posición con respecto a otra acción. El aoristo suele traducirse al castellano como pretérito perfecto simple. Ahora, aquí hay tres aoristos que están sincronizados, que suceden a un mismo momento, cronológica. ¿Cuáles son esos tres aoristos? Bueno, yo los tengo aquí bien cuadraditos porque los acabamos de leer. Dice, habiendo oído la palabra de verdad. Aquí no se dice cuánto tiempo ha transcurrido, simplemente que ocurrió algo. Y luego dice, habiendo creído en él. Este es otro aoristo, otro tiempo verbal. Fuisteis sellado, es el tercer aoristo. Son tres tiempos verbales que están sincronizados en un mismo tiempo y que se manifiestan en un mismo momento. Vale decir que cuando nosotros creemos, después que hayamos oído la palabra de Dios, el evangelio del reino, cuando hayamos escuchado las palabras del Señor Jesucristo y creemos en esa palabra, creemos en él porque él y la palabra son lo mismo, inmediatamente, en el mismo tiempo, somos sellados por el Espíritu Santo de Dios. No es que hay un momento posterior en el que vendrá el Espíritu Santo de Dios para llenarnos y comenzamos a hablar en lengua. Eso no es correctamente teológico, ni escritural, ni basado en una exégesis correcta. Son tres aoristos que están simultáneamente conectados cronológicamente en un mismo momento en donde usted es de una vez sellado por el Espíritu Santo después de haber escuchado la palabra y creído en la palabra. Esto destruye, deja de lado la escuela carismática que trata de que haya otro momento posterior en donde debemos recibir la llenura del Espíritu Santo y comenzar a hablar en lengua. No, eso es otra cosa, hermano. Eso es otra cosa, porque eso obedece a la tercera parte que yo les dije. El ministerio bautizador del Espíritu Santo, donde convergen allí la llenura, estar participando del Espíritu Santo hasta el punto de que podamos hablar en lengua según la necesidad que Dios crea que nosotros tengamos para hacerlo, para una edificación, para una confirmación, algo inicial en la vida del creyente, pero tiene que ver con los dones ministeriales, tiene que ver con los dones espirituales y tiene que ver con todo aquello que tiene que ver con la vida nueva del creyente en el Evangelio, para que sea el portavoz y para que sea el instrumento, el canal de Jesucristo en la tierra, del Espíritu Santo de Dios, para que muchos lleguen al conocimiento de Dios. De eso se trata. Si nosotros entendemos todas estas cosas,
no nos metemos en problemas. Pero esto es lo que quiero compartir una y otra vez a través de este su programa Vida TV, y en donde nos gozamos en compartir lo que entendemos para la gloria de Dios y para nuestro beneficio. Por eso les hablo siempre lo que nos conviene tratar. Vamos a detenernos en el comentario que tenemos para esta oportunidad e invitarles muy cordialmente a seguir nuestras redes sociales en Facebook, en Instagram. Nos pueden ubicar como @Vida TV Play, en nuestro canal YouTube como Vida TV Play, darle seguir y activar la campanita para que puedan recibir las notificaciones de cada nuevo programa. Nos pueden ubicar en Spotify como Vida TV Play. Así que les invito a seguirnos a Vida TV para que podamos hacer la entrega en cada ocasión de otro cargamento de ricas bendiciones. Por ahora, que el Señor me los bendiga en sumo grado.